Buenas tardes y bienvenidos una vez más al Taller del Alfarero, donde estamos estudiando la vida de Jesús. La clase pasada empezamos a ver las palabras que el ángel le dijo a los pastores cuando les anunció el nacimiento de Jesús. Y veíamos que el ángel les había anunciado buenas nuevas de salvación. Mas, sin embargo, aprendimos que para los pastores las buenas nuevas de salvación no era la primera vez que las escuchaban, pues de acuerdo con el Imperio Romano, ellos consideraban a Augusto César como un dios. Así que empezábamos a ver que desde el nacimiento de Jesús empezó a haber ahí una lucha entre reinos, el reino terrenal de los romanos y el reino celestial del Hijo de Dios. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Retomemos entonces leyendo Lucas capítulo 2, versículo 12. Esto será de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Qué es un pesebre? ¿Para qué se usa? Un pesebre es para poner la comida o la paja para los animales. Y esto es bien significativo porque ¿qué es lo que nos está diciendo Lucas con esto? ¿Qué comida estaba en el pesebre? Porque si el pesebre es para poner comida, ¿cuál es la comida que estaba en ese momento en ese pesebre? El pan de vida. ¿Y dónde nació el pan de vida? En Betlehem o Belén, que está compuesta por dos palabras que significan casa y pan. O sea, en la casa del pan nació el pan de vida, que estaba en un pesebre. Interesante, ¿verdad? Sigamos leyendo. Lucas 2:13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. Ahora, hay solamente dos pasajes en la Biblia donde se mencionan las huestes celestiales. Uno es el Salmo 148, donde aparecen alabando a Dios, y el otro es en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 14, donde le siguen a Él en caballos blancos. Así que leamos el Salmo 148 y dice, alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Se refiere a huestes celestiales. ¿Okay? Seguimos leyendo Lucas 12, 14, y este versículo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. ¿Con quiénes se complace Dios? Con aquellos que andan en justicia y en rectitud. Por lo tanto, solo los justos y rectos van a encontrar paz en la tierra. Si leemos Isaías 48, 22, nos dice, no hay paz para los malos, dijo Jehová. E Isaías 32, del 16 al 18, dice, la justicia morará en el desierto y en el campo fértil habitará la rectitud. El producto de la justicia será la paz, tranquilidad y seguridad perpetuas serán su fruto. Mi pueblo habitará en un lugar de paz, en moradas seguras, en serenos lugares de reposo. Entonces podemos ver cómo lo que el ángel decía, gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace, es algo que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Y nos damos cuenta que mucha gente está buscando paz. No hay paz en su corazón, no están tranquilos, no hay tranquilidad, no pueden dormir. Hay intranquilidad en sus corazones, andan buscando la paz. Pero nos dice la palabra que la paz la encontramos cuando vivimos en rectitud y en justicia delante del Señor.
Isaías 60, versículo 17 también nos dice, en vez de bronce te traeré oro, en lugar de hierro, plata. En vez de madera te traeré bronce y en lugar de piedras, hierro. Haré que la paz te gobierne y que la justicia te rija. Eso es algo que vamos a ir aprendiendo porque es lo que Dios quiere establecer. Su reino es establecido en justicia y en rectitud. Y es lo que Jesús viene a enseñarnos, cómo tener esa paz, cómo poder nosotros lograr vivir el reino de los cielos aquí en la tierra, para poder nosotros vivir en esa paz que Él quiere darnos. Sigamos leyendo. Lucas 2, versículos del 15 al 19. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José, y ahí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados, pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Recuerden esa frase, María guardaba todas estas cosas en su corazón, porque lo vamos a estar leyendo más adelante, cómo ella como madre veía esto, escuchaba esto y guardaba todo eso en su corazón y lo pensaba. Sigamos leyendo. Los pastores regresaron a sus rebaños glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Como estudiamos anteriormente, bajo la ley, todo aquel que deseaba entrar al pacto con Dios debía ser circuncidado. Jesús no necesitaba ser circuncidado para entrar en el pacto, pues Él era Dios. Pero como hombre tenía que cumplir con toda la ley. Y la ley establecía que todo varón judío debía circuncidarse. Normalmente la circuncisión la hacía el padre y se llevaba a cabo en la misma casa o en el mismo lugar donde vivían, ya que la madre no podía ir al templo debido a que tenía que esperar a que pasara el tiempo para su purificación debido al flujo de sangre que ella tenía. Si el día de la circuncisión tocaba sábado, los sacerdotes daban su consentimiento para que se llevara a cabo, pues tenía que ser en el 8º día, como ya vimos anteriormente en otras semanas pasadas. Sigamos leyendo. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés. ¿Dónde está esta ley? Bueno, está en Levítico capítulo 12, versículo 4, porque ellos, recordemos, tenían que hacer conforme a la ley y ella, después de que ya dejaba de tener sangrado, tenía que ser purificada. Y entonces dice aquí en Levítico 12, 4, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre, ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y en el versículo 6 leemos, cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y en el versículo 8 dice, y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. De acuerdo entonces con estos pasajes, la ofrenda que María tenía que presentar era un cordero, un palomino y una tórtola.
Pero la ofrenda que presentó María, pues fue solamente de 2 tórtolas y 2 palominos, que era una ofrenda ofrecida por quienes no podían pagar por un cordero. Aquí nos damos cuenta de que ella y José no tenían muchos recursos económicos. De hecho, esta ofrenda es llamada la ofrenda de los pobres. Sigamos leyendo. Le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Este versículo nos dice que le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Jesús tenía aproximadamente 41 días de nacido cuando fue presentado. ¿Por qué tenía que ser presentado? Bueno, Éxodo 13, versículo 2 nos dice: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Esto es hablando Dios. Y más adelante él dice: dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Jehová, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás el primogénito de tus hijos. Y María y José trajeron a Jesús para presentarlo, para redimirlo, para rescatarlo y pagar el precio por él. Al hacer esto, ellos le estaban diciendo a Dios: este hijo es tuyo, nosotros lo sabemos, pero como lo amamos, queremos pagar el precio para poder rescatarlo y para poder tenerlo con nosotros. ¿Cuál era el precio que tenían que pagar para rescatar a Jesús? Bueno, Números 18:16 nos dice: de 1 mes harás efectuar el rescate de ellos conforme a tu estimación, por el precio de 5 siclos, conforme al ciclo del santuario, que es de 20 geras. Y Levítico 27:5 nos dice: y si fuere de 1 mes hasta 5 años, entonces estimarás al varón en 20 siclos de plata y a la mujer en 10 siclos de plata. Era mucho dinero para ellos. ¿Cómo es que José y María, que no pudieron dar un cordero para purificar a María, iban ahora a tener todo ese dinero para rescatar a Jesús? Pero bueno, Levítico 27:8 nos da la respuesta. Pero si fuere muy pobre para pagar tu estimación, entonces será llevado ante el sacerdote, quien fijará el precio conforme a la posibilidad del que hizo el voto. La fijará precio el sacerdote. La Biblia no nos menciona el pago que se hizo por la redención de Jesús. No sabemos cuál fue el precio establecido por el sacerdote. Pero el día que Jesús fue presentado, había una pareja muy especial en el templo: Simeón y Ana. 2 personas que esperaban por la venida del Mesías y aguardaban conociendo las promesas de Dios de un Redentor dichas por medio de los profetas. Qué interesante. Así que bueno, la próxima semana vamos a precisamente hablar de Simeón y de Ana, de las palabras que ellos hablaron cuando se encontraron con ese Mesías tan esperado. Así que aquí los espero la próxima semana. Dios les bendiga.